La Revolución Rusa, un antes y un después en la economía soviética. Hay acontecimientos históricos que suscitan gran interés. Uno de ellos es la Revolución Rusa. Hoy, tras algo más de un siglo, tratamos de volver atrás para entender los cambios que trajo el Imperio Rojo. Nos remontamos a la Rusia zarista. El Imperio Ruso de los zares es un territorio inmenso que se extiende desde Polonia y Finlandia hasta el Pacífico. Estaba gobernado por un zar de manera absoluta y autoritaria. Su economía era agrícola. En 1861 se libera a los siervos campesinos quienes debían pagar dinero a sus señores para adquirir la tierra. Esto fue fundamental para iniciar la industrialización, caracterizada por el papel del Estado, la deuda exterior para financiar el ferrocarril y las industrias pequeñas y concentradas. La sociedad es desigual, con nobles que ocupan los cargos públicos y ostentan la propiedad de la tierra, y campesinos y obreros en pésimas condiciones. Aunque se perseguía a los críticos con el zar, ello no impidió que surgiesen partidos contrarios al poder imperial, como los bolcheviques, que perseguían la conquista del poder por los obreros. La derrota de Rusia en la guerra con Japón en 1905, unida a la crisis económica, trajo consigo una manifestación pacífica conocida con el nombre de Domingo Sangriento, pues fue disuelta violentamente por el zar. Por ello, los bolcheviques se organizaron en asociaciones secretas, los soviets, para hacer huelgas y protestas. Ante el inminente colapso, el zar se vio obligado a prometer reformas, como la apertura de una duma, aunque se reservó el poder de disolverla. Las pérdidas demográficas y militares de Rusia en la Primera Guerra Mundial llevarán a la población al límite y al estallido de la Revolución de 1917. En febrero se destrona al zar y se forma un gobierno provisional. En octubre se asalta el Palacio de Invierno y los bolcheviques ponen fin al gobierno provisional y articulan un Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, quien decide la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Estas medidas contaron con el rechazo del ejército blanco, zaristas, nobles y burgueses, por lo que se desencadena una guerra civil en 1918, de la que sale victorioso el ejército rojo de los bolcheviques. La necesidad de abastecer al frente llevó al establecimiento del comunismo de guerra, basado en el control de la economía y la producción, eliminando la economía de mercado. Aumentó la producción de inversión a costa de la de bienes de consumo, por lo que aumentó el PIB en detrimento de las necesidades de la población, tal y como se ve en el gráfico. Asimismo, la producción agraria e industrial cayeron, aunque la industrial lo hizo más drásticamente. Esto no se vio compensado por unas mayores importaciones, que también disminuyeron. Se requisó a los campesinos todo aquello considerado arbitrariamente como stock. Se estableció la autogestión obrera de las fábricas, la nacionalización de la industria y los estados comunistas, en los que se trabajaba gratuitamente durante 5 horas. Todo ello trajo hambre, por el racionamiento de los bienes de consumo, caída demográfica y el surgimiento del mercado negro. Este mapa muestra los niveles de hambre en Europa al final de la Primera Guerra Mundial. En el siguiente gráfico de barras se muestra cómo, en los años 20 y 30, las víctimas de hambruna son fundamentalmente fruto de la URSS, llegando a alcanzar los 5 millones de muertos. Como era de esperar, el intento de dirigir una economía igual que un ejército fracasó completamente. Por ello, en 1921 se instaura la nueva política económica, para adoptar un sistema mixto, dirección del Estado con iniciativa privada. Cesa las incautaciones de stock y se permite vender la cosecha y el libre comercio interior, junto con la propiedad privada de pequeñas empresas, aunque el Estado controla transporte, exportaciones, banca y grandes empresas. Por ello, con la NEP creció la renta per cápita, aunque también lo hizo tras la revolución gracias a los bienes de inversión. De ahí que el nivel de vida fuera más bajo que en otros países con renta per cápita similar. En el gráfico se aprecia como entre 1890 y 1913 el Imperio ruso experimenta un crecimiento que decae con la revolución y con el comunismo de guerra. Así, en 1927 la producción aumenta, el trigo se duplica, el carbón y el petróleo se triplican y se multiplica por 7 la producción de acero. No obstante, la productividad es baja por la falta de calidad. La NEP fue sustituida por el Stalin en 1928 por la economía planificada, a través de los planes quinquenales, eliminando así la economía mixta. El resultado final, aunque satisfactorio como se aprecia en el gráfico, presentó muchas desigualdades en las distintas ramas de la economía. Finalmente, cabe hacer mención a los dos elementos del IDH que no han sido analizados. En cuanto a la esperanza de vida, durante el zarismo era de 30 años y medio, una cifra inferior mundial de 32 años y de otros lugares como Europa de 42 años o Estados Unidos con 49. Además, era desigual dentro del territorio ruso, como se ve por el alto coeficiente de Gini. Con respecto a la educación, durante el zarismo, la tasa de alfabetización era del 28,4% en 1897, con grandes diferencias por géneros y zonas rurales o urbanas. Posteriormente, se incrementó y se agudizaron las diferencias debido a la campaña nacional de alfabetización de adultos de Lenin. Como conclusión, se logró completar la transición de la Rusia zarista agraria a la Rusia industrializada, aunque los medios quizá no fueron los adecuados. De este gráfico comparativo se infiere que, si se hubiese seguido un camino similar al de Japón, la industrialización y el incremento de la renta per cápita habrían sido más rápidos y probablemente se habrían producido sin vulnerar el bienestar de las personas.
En definitiva, el crecimiento de la URSS no fue nada excepcional, ni comparado con las necesidades del momento ni con la propia tendencia interna de la etapa pre-revolucionaria. Al contrario, la Revolución Rusa provocó un colapso económico jamás experimentado en la región. La economía ya se estaba desarrollando antes de 1917.